luces, cámara, percepción. Cuando era pequeño y le fastidiaba a algún chico mayor, ¿no deseaba poder crecer de repente? Aquí puede conseguirlo, en el Exploratorium, el Museo de la Ciencia de San Francisco. ¿Cómo lo conseguí? De la forma más sencilla, manipulando la percepción. La primera vez que me ha visto, mi tamaño era normal porque no podía ver el resto de la habitación. Pero cuando se han encendido las luces y la cámara se ha alejado, su cerebro ha realizado instantáneamente un nuevo análisis y ahora me considera más pequeño. Ha procesado toda la información visual que tenía sobre mi tamaño y el tamaño y la forma de la habitación. Seguidamente ha añadido todo lo que sabía por propia experiencia sobre la forma habitual de una habitación, forma rectangular y ángulos rectos. Por lo tanto, cuando aparezco dentro de este espacio, su cerebro se convence de que me estoy volviendo increíblemente grande, ya que no encuentra otra explicación perceptual. Se convence incluso aunque sea ilógico. Vamos a verlo de nuevo, pero desde otro punto de vista. La habitación no es rectangular. Está totalmente deformada. No hay ángulos rectos por ningún lado. Así, desde su punto de vista, este reloj, que es grande y ovalado, se ve igual que aquel reloj, pequeño y redondo. El suelo se inclina hacia arriba y, como puede ver, el techo se inclina hacia abajo. Aunque lo parezca, no estoy creciendo en absoluto. En realidad, percibe erróneamente mi tamaño, ya que cree que estoy a la misma distancia cuando estoy aquí o cuando estoy allí. Pero en realidad, estoy al doble de distancia. Desde luego es más divertido experimentar este tipo de percepciones erróneas, pero lo cierto es que nuestra percepción normalmente es muy precisa. Debe serlo. No podríamos sobrevivir si no fuese así. La percepción es nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, de descubrir lo que está ocurriendo fuera de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Nuestro conocimiento sensorial de estos estímulos proviene de millones de receptores especializados, diseminados por nuestro cuerpo. En nuestros ojos, orejas, nariz, lengua, piel, músculos, nuestras articulaciones y tendones, nuestro oído interno, incluso en ciertas partes de nuestro aparato digestivo. Cada receptor está diseñado para detectar ciertos tipos de energía física, como las ondas de luz o de sonido. Esta estimulación se convierte en una señal electroquímica llamada impulso neuronal, que el sistema nervioso transmite a la corteza cerebral. La corteza se encarga de juntar toda la información sensorial y actuar sobre ella. Diferentes regiones de la corteza traducen los diferentes impulsos neuronales a experiencias psicológicas distintas, como podrían ser una melodía o el tacto de un material determinado. La información visual se procesa, en primer lugar, en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, la audición y el olfato en el lóbulo temporal, la percepción del lenguaje en el lóbulo frontal, y los sentidos del cuerpo en el lóbulo parietal. Estos centros sensoriales primarios, posteriormente, proyectan los resultados de su actividad a una estación intermedia, el tálamo. Este, a su vez, envía la información a diferentes áreas de la corteza. Es aquí donde se cree que tiene lugar el procesamiento de la información más abstracta y donde conectamos la nueva información con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. La percepción visual, por ejemplo, tiene lugar en tres áreas. En la retina, situada en la parte posterior del ojo, en las vías ópticas del cerebro y en la parte de la corteza responsable del procesamiento, la corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro. Esta es la forma en que una imagen, o mejor dicho, un patrón de estimulación, se forma en la retina. Está boca abajo, plano, distorsionado, lleno de agujeros, desenfocado y oscurecido por los vasos sanguíneos. Parece sorprendente que podamos ver tan bien como lo hacemos. Recordemos que la función de toda percepción es determinar qué es el objeto real en el entorno. Otro término para este objeto es el estímulo distal, es decir, el objeto de ahí fuera. Para poder determinar lo que es, el único camino es utilizando la información derivada de la estimulación del objeto en un sensor receptor del cuerpo. Esta estimulación se llama estímulo proximal y en este caso es la imagen que se forma en la retina. En este punto,
El cerebro solamente conoce la imagen y ahora tiene que descubrir la naturaleza verdadera del objeto o estímulo distal. Aquí es donde el cerebro demuestra todo su potencial. Debe eliminar las señales confusas, rellenar los espacios, darles 3 dimensiones, enderezar la imagen boca abajo y darle perspectiva. Estas transformaciones ocurren continuamente y de forma instantánea. David Hubel y Thorsten Wiesel fueron galardonados con el premio Nobel al conseguir trazar el mapa de reacción de las células receptoras a lo largo de las vías ópticas de un primate, desde la retina hasta la corteza. Estas células son las que reciben la energía y la convierten en impulsos eléctricos. En la retina tenemos más de 125 millones de células receptoras. Tienen forma de filamentos y conos. Las vías ópticas comienzan en la retina y siguen por el nervio óptico. Este nervio contiene 1 millón de fibras que acaban en determinadas áreas del cerebro. Cada una de estas envía a su vez un grupo de fibras, alrededor de 1 millón, a otras regiones que a su vez se conectan con otras. Todo ello en su conjunto forma la vía óptica. La corteza primaria visual está aproximadamente 7 capas por debajo de los receptores y de la retina. Las células reaccionan a un estímulo visual únicamente si una línea incide sobre la retina. Esta línea puede tener una orientación particular, puede ser brillante, oscura o el límite entre brillo y oscuridad. En principio, funciona cualquier tipo de línea. Sin embargo, su posición y orientación son muy importantes y si no son correctas, las células no responden. Siguiendo esta base experimental, una línea vertical brillante estimula un pequeño número de neuronas en la corteza visual de un gato. El estallido es la actividad eléctrica de estas neuronas a medida que van respondiendo a la imagen de la retina. Escuchando la intensidad de esta actividad eléctrica, los investigadores pueden determinar la orientación correcta de la línea. Cuando la línea cambia a una posición diagonal u horizontal, la cantidad de estimulación disminuye drásticamente. Estamos en la primera etapa de nuestra investigación. No sabemos cómo somos capaces de reconocer una cara. Sabemos cuál es la zona aproximada del cerebro donde esto ocurre. Sin embargo, no tenemos la menor idea de lo que ocurre a nivel celular. Para problemas más elementales, para los primeros procesos visuales, sí tenemos un buen conocimiento de lo que ocurre en los primeros pasos. Estamos solo al principio. Misha Pavel, de la Universidad de Stanford, está estudiando las etapas sucesivas del procesamiento de información que tienen lugar continuamente a medida que percibimos lo que ocurre en el mundo exterior. Usando gráficos de ordenador, ha demostrado cómo el sistema visual fragmenta la estimulación visual en millones de bits de información y los reagrupa en una imagen coherente que podemos reconocer. El hecho de ver parece a priori una actividad tan fácil que cuesta imaginarse todas las dificultades y complejidades involucradas en él. Solo al intentar construir un robot que pueda ver y reconocer objetos, nos podemos dar cuenta de lo complicado que esto resulta. Las personas deben realizar una cantidad tremenda de procesos para poder ver imágenes e interpretarlas. Esta es la imagen de un gato tal y como la ve nuestro ojo y nuestro cerebro. Observemos los procesos que debe llevar a cabo el sistema visual para permitirnos ver esta imagen. Cuando la luz llega a la retina, la imagen está ligeramente desenfocada por los ópticos del ojo. Después se rompe en millones de pequeños fragmentos. Cada receptor ve una parte minúscula de la imagen original y mide su brillo. Distintos receptores de la retina son sensibles a los diferentes colores de la luz y responden a la cantidad de ese color que ven. Para descubrir objetos, el sistema visual busca los límites relevantes. Utiliza neuronas que detectan bordes y líneas cuyas características han sido investigadas por Hubel y Wiesel. Aquí se pueden ver los resultados de los detectores de bordes, rojo,
verde y azul. Mire los bordes azules. Es difícil creer que allí hay un gato. Luces, cámara, percepción. Cuando era pequeño y le fastidiaba a algún chico mayor, ¿no deseaba poder crecer de repente? Aquí puede conseguirlo, en el Exploratorium, el Museo de la Ciencia de San Francisco. ¿Cómo lo conseguí? De la forma más sencilla, manipulando la percepción. La primera vez que me ha visto, mi tamaño era normal porque no podía ver el resto de la habitación. Pero cuando se han encendido las luces y la cámara se ha alejado, su cerebro ha realizado instantáneamente un nuevo análisis y ahora me considera más pequeño. Ha procesado toda la información visual que tenía sobre mi tamaño y el tamaño y la forma de la habitación. Seguidamente ha añadido todo lo que sabía por propia experiencia sobre la forma habitual de una habitación, forma rectangular y ángulos rectos. Por lo tanto, cuando aparezco dentro de este espacio, su cerebro se convence de que me estoy volviendo increíblemente grande, ya que no encuentra otra explicación perceptual. Se convence incluso aunque sea ilógico. Vamos a verlo de nuevo, pero desde otro punto de vista. La habitación no es rectangular. Está totalmente deformada. No hay ángulos rectos por ningún lado. Así, desde su punto de vista, este reloj, que es grande y ovalado, se ve igual que aquel reloj, pequeño y redondo. El suelo se inclina hacia arriba y, como puede ver, el techo se inclina hacia abajo. Aunque lo parezca, no estoy creciendo en absoluto. En realidad, percibe erróneamente mi tamaño, ya que cree que estoy a la misma distancia cuando estoy aquí o cuando estoy allí. Pero en realidad, estoy al doble de distancia. Desde luego es más divertido experimentar este tipo de percepciones erróneas, pero lo cierto es que nuestra percepción normalmente es muy precisa. Debe serlo. No podríamos sobrevivir si no fuese así. La percepción es nuestra forma de relacionarnos con nuestro entorno, de descubrir lo que está ocurriendo fuera de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro. Nuestro conocimiento sensorial de estos estímulos proviene de millones de receptores especializados, diseminados por nuestro cuerpo. En nuestros ojos, orejas, nariz, lengua, piel, músculos, nuestras articulaciones y tendones, nuestro oído interno, incluso en ciertas partes de nuestro aparato digestivo. Cada receptor está diseñado para detectar ciertos tipos de energía física, como las ondas de luz o de sonido. Esta estimulación se convierte en una señal electroquímica llamada impulso neuronal, que el sistema nervioso transmite a la corteza cerebral. La corteza se encarga de juntar toda la información sensorial y actuar sobre ella. Diferentes regiones de la corteza traducen los diferentes impulsos neuronales a experiencias psicológicas distintas, como podrían ser una melodía o el tacto de un material determinado. La información visual se procesa, en primer lugar, en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro, la audición y el olfato en el lóbulo temporal, la percepción del lenguaje en el lóbulo frontal, y los sentidos del cuerpo en el lóbulo parietal. Estos centros sensoriales primarios, posteriormente, proyectan los resultados de su actividad a una estación intermedia, el tálamo. Este, a su vez, envía la información a diferentes áreas de la corteza. Es aquí donde se cree que tiene lugar el procesamiento de la información más abstracta y donde conectamos la nueva información con la que ya tenemos almacenada en nuestra memoria. La percepción visual, por ejemplo, tiene lugar en tres áreas. En la retina, situada en la parte posterior del ojo, en las vías ópticas del cerebro y en la parte de la corteza responsable del procesamiento, la corteza visual, situada en la parte posterior del cerebro. Esta es la forma en que una imagen, o mejor dicho, un patrón de estimulación, se forma en la retina. Está boca abajo, plano, distorsionado, lleno de agujeros, desenfocado y oscurecido por los vasos sanguíneos. Parece sorprendente que podamos ver tan bien como lo hacemos. Recordemos que la función de toda percepción es determinar qué es el objeto real en el entorno. Otro término para este objeto es el estímulo distal, es decir, el objeto de ahí fuera. Para poder determinar lo que es, el único camino es utilizando la información derivada de la estimulación del objeto en un sensor receptor del cuerpo. Esta estimulación se llama estímulo proximal, y en este caso es la imagen que se forma en la retina.
En este punto, el cerebro solamente conoce la imagen y ahora tiene que descubrir la naturaleza verdadera del objeto o estímulo distal. Aquí es donde el cerebro demuestra todo su potencial. Debe eliminar las señales confusas, rellenar los espacios, darles 3 dimensiones, enderezar la imagen boca abajo y darle perspectiva. Estas transformaciones ocurren continuamente y de forma instantánea. David Hubel y Thorsten Wiesel fueron galardonados con el premio Nobel al conseguir trazar el mapa de reacción de las células receptoras a lo largo de las vías ópticas de un primate, desde la retina hasta la corteza. Estas células son las que reciben la energía y la convierten en impulsos eléctricos. En la retina tenemos más de 125 millones de células receptoras. Tienen forma de filamentos y conos. Las vías ópticas comienzan en la retina y siguen por el nervio óptico. Este nervio contiene 1 millón de fibras que acaban en determinadas áreas del cerebro. Cada una de estas envía, a su vez, un grupo de fibras, alrededor de 1 millón, a otras regiones que a su vez se conectan con otras. Todo ello en su conjunto forma la vía óptica. La corteza primaria visual está aproximadamente 7 capas por debajo de los receptores y de la retina. Las células reaccionan a un estímulo visual únicamente si una línea incide sobre la retina. Esta línea puede tener una orientación particular, puede ser brillante, oscura o el límite entre brillo y oscuridad. En principio, funciona cualquier tipo de línea. Sin embargo, su posición y orientación son muy importantes y si no son correctas, las células no responden. Siguiendo esta base experimental, una línea vertical brillante estimula un pequeño número de neuronas en la corteza visual de un gato. El estallido es la actividad eléctrica de estas neuronas a medida que van respondiendo a la imagen de la retina. Escuchando la intensidad de esta actividad eléctrica, los investigadores pueden determinar la orientación correcta de la línea.